buenos días, buenas tardes. Vamos a estar dando comienzo a este webinar. Vamos a esperar unos segunditos para asegurarnos que se escucha correctamente la conexión y empezamos. Bueno, vamos a esperar un minutito, vamos a asegurarnos que todos puedan estar escuchando perfectamente la grabación para que no haya ningún problema en el audio. De todas maneras, para empezar, bueno, lo primero darles la bienvenida a este webinar y por supuesto agradecer a la RIET la invitación. Como decía perfectamente la invitación, bueno, mi nombre es Yes Mariana, soy jefe de proyecto de innovación educativa en Telefónica Educación Digital y responsable del proyecto Miriadax también en esta organización. Les he dejado, les estoy dejando en este momento una encuesta con la que me gustaría quizás empezar la charla de esta mañana tarde en función del país en el que cada uno se encuentre y que creo que nos va a ayudar un poco a poner en contexto todo lo que vamos a hablar hoy. Fundamentalmente lo que les propongo es pensar, hacer un ejercicio de memoria y pensar si conocen a alguien que haya trabajado toda su vida en la misma empresa y o haciendo exactamente lo mismo y que piense que cuando se vaya a jubilar va a estar haciendo exactamente el mismo trabajo de la misma manera en la que lleva haciéndolo, digamos, desde que comenzó a trabajar. Bueno, hasta ahora todos me han dicho que no a nadie. Esto efectivamente para muchas generaciones es efectivamente así. Nosotros no hemos conocido a nadie que haya podido trabajar toda su vida haciendo exactamente lo mismo o en la misma empresa. Pero sí que ha habido un momento, digamos, en el contexto laboral en que eso era posible. De hecho, más aún, hubo un momento en el contexto, digamos, de formación y de profesión en el que estudiar una carrera garantizaba que uno iba a tener un trabajo, que iba a tener un trabajo para siempre, que iba a poder jubilarse prácticamente haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, efectivamente eso hoy es prácticamente imposible e impensable. Estamos viviendo una época de muchísimos cambios, que existen un nivel de adaptación por parte de todos los profesionales muy alta para poder mantenernos en lo que es el entorno de trabajo. Entonces, yo quisiera empezar un poco por contextualizar, ¿no? No solamente con esa idea de si conozco a alguien o no, sino también pensando qué es lo que nos están diciendo los datos. Los datos nos dicen que uno ya no se va a formar para hacer un trabajo y hacer ese mismo trabajo, digamos, de forma permanente a lo largo de toda su vida. Hay un estudio que decía que los jóvenes que se han graduado en 2017, que hace apenas 2 años, tendrían que reciclarse a lo largo de su vida laboral entre 10 y 14 veces. Es decir, quienes hoy están estudiando una carrera o están estudiando una profesión, es muy seguro que antes de acabar esa formación va a tener que hacer algo más para ponerse al día. Entonces, ¿qué pensamos que les afecta únicamente a los jóvenes? Pero no es así. Incluso aquellos que ya estamos insertos en lo que es el sistema laboral actual, vamos a tener que cambiar, reciclarnos, reinventarnos posiblemente unas 2 o 3 veces más antes de que acabe nuestra vida, digamos, profesional, útil o formal, como le queramos llamar. Al final, en lo que nos dice todo lo que está aconteciendo es que el modelo con el que venimos acostumbrados, el modelo de formación con el que venimos trabajando hasta ahora, que estaba previsto, digamos, para atender ese modelo laboral, ya no existe, ya no es suficiente con entrar a la universidad, hacer una carrera durante 5 años y salir a insertarse en el mercado laboral, porque el mercado laboral está cambiando a un nivel, digamos, tan vertiginoso que en 5 años, lo que hemos estado estudiando durante 5 años puede llegar a considerarse prácticamente obsoleto cuando acabamos de
de salir. Por eso, muchos de los expertos que participaron en el Foro Davos 2016 decían que lo mejor para evitar un cambio más drástico en el mercado laboral es invertir en programas de formación para los empleados que ya trabajan en la empresa, porque es muy difícil garantizar, por muy adaptada que yo parezca que esté, en muy corto tiempo puedo quedar obsoleta respecto a los trabajos o a las tareas que tengo que desempeñar. El tiempo, por tanto, para todos es un factor clave. La vida útil de las habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de la vida es mucho más corta y eso se extiende también a los títulos o a las formaciones que se están ofreciendo a día de hoy. Hay expertos que estiman que el 40% de los títulos profesionales existentes hoy van a ser obsoletos en un horizonte máximo de 10 años. Entonces, yo creo que teniendo la vista puesta en este contexto, lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a asumir eso. O sea, si todas esas circunstancias pueden ser un problema o somos capaces de ver una oportunidad en todos estos grandes cambios y decidir un poco también que al final tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar, el cómo vamos a enfrentarlo, no solamente de manera individual, sino incluso, digamos, socialmente. Si pensamos, les voy a dejar una imagen visual porque si comparto una imagen se va a perder un poco el vídeo, pero sí les sugeriría que tengamos una imagen mental de algún objeto o que pueda ser muy, muy rápido. Puede ser un objeto, puede ser, por ejemplo, un meteorito o algo de nuestro entorno que podamos pensar y tener esa imagen en nuestra mente y decir, eso realmente es algo muy rápido. Puede ser un tren de alta velocidad, podemos estar hablando de un carro de Fórmula 1, podemos estar hablando de un meteorito, algo que nos dé la idea de que eso va a la velocidad prácticamente de la luz. Esa idea que quiero, digamos, que tengan en la mente es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Nosotros estimamos que la revolución tecnológica es al menos 4 veces mayor de lo que fue la revolución industrial en su día. Entonces, esta imagen podría ayudarnos a representar cuál es el contexto en el que tenemos que formarnos ahora para el trabajo, de manera tal que pensemos que ya no es opcional eso de seguirse formando a lo largo de la vida, eso de que, bueno, yo estudio una carrera y luego si quiero hago un curso de actualización o luego si quiero hago un máster. No, ahora no es opcional, ahora es prácticamente una necesidad. Esa idea que teníamos hace algunos años, que se reservaba prácticamente para carreras tecnológicas, incluso para médicos. Cuando alguien decía que iba a estudiar medicina, el otro le decía, buf, es que vas a tener que estar estudiando a lo largo de toda la vida. Bueno, pues ahora eso se ha extendido prácticamente a todas las profesiones. Y tenemos que hablar de un aprendizaje continuo que nos permita actualizarnos y reciclarnos, digamos, en el mercado del trabajo. Según un estudio de percepciones sobre credenciales alternativas realizado por la empresa Pearson, los programas de certificado sin credenciales y cursos de formación sin credenciales aumentaron en los últimos años casi un 75% y son las dos ofertas más populares. ¿Eso por qué? Precisamente porque son formatos, al no tener ningún tipo de acreditación, ningún tipo de formalidad por detrás, permite mucha agilidad a la hora de generar contenidos, de manera tal que es mucho más fácil encontrar, digamos, formación sobre cuestiones novedosas en programas que no tienen ningún tipo, digamos, de formalidad, porque no tienen que pasar por unos requisitos, etcétera, ¿no? Pero realmente eso lo que viene a denotar es la necesidad que se está viviendo, no solamente desde el punto de vista personal, sino que también tienen las empresas respecto a sus trabajadores para, digamos, que formarlas en tareas que posiblemente hace un año no estaban haciendo y que ni siquiera se planteaban hacer. Entonces, eso lo que nos dice es precisamente que la formación ya no está vinculada a un momento de la vida. Que yo tenga trabajo hoy no quiere decir que yo vaya a poder hacer lo que estoy haciendo hoy para siempre y que, por tanto, para poder mantenerme, digamos, inserta en el mercado laboral, es posible que tenga primero que cambiar, porque habrá profesiones que muden de tal manera que prácticamente se conviertan en otra cosa respecto a lo que conocemos hoy, o que al menos tenga que estarme reciclando. Hace unos años, ser, por ejemplo, community manager se consideraba ya como una
una actividad como más elevada, más de los nuevos tiempos, etcétera. Pues quien se formó como Community Manager hace 3 años, posiblemente si hoy quisiera hacer alguna actividad relacionada, posiblemente ya no encontraría nada de lo que estudió en su momento, porque las redes han evolucionado muchísimo, Internet ha evolucionado muchísimo, los buscadores han evolucionado muchísimo, de manera tal que aunque lo hayan hecho en muy poco tiempo, posiblemente hace 1 año, hace 2 años, hoy tendrían que seguirse formando para poder ser realmente o totalmente operativos. Según un estudio, el 65% de los jóvenes que están estudiando ahora van a trabajar en empleos que no sabemos cuáles son. Cuando estudiamos, esta persona que comento como ejemplo, que ha estudiado Community Manager hace 1 año, que ha estudiado redes sociales y que se ha formado en SEM y SEO, posiblemente dentro de 1 año esté haciendo unas cosas totalmente distintas, pero hoy no somos capaces de identificar cuáles van a ser. Por tanto, no solamente es necesario formarnos de manera permanente y ser conscientes de que posiblemente dentro de 6 meses o dentro de 1 año tendrá que seguirse formando para poder llevar adelante su trabajo, sino que además tenemos que, digamos, también invertir en la formación que tenga que ver con un poco más con la adaptación al cambio, para que cuando ese cambio que no esperamos suceda, nosotros seamos capaces de adaptarnos lo más rápido posible. Esa es la realidad y por eso siempre hablamos, y desde Telefónica también tenemos, digamos, esta convicción, es que es el momento de la formación profesional, porque ya el momento en el que uno únicamente podía estudiar, dedicarse a estudiar, que normalmente ocurre, si hablamos de formación, digamos, más para el empleo, a lo mejor ocurre entre los 16, 18 años hasta los 21, 23, que es el momento, digamos, de universidad en el que todavía uno puede dedicarse, en muchos casos puede dedicarse únicamente a estudiar. Ese modelo, digamos, no es suficiente, ¿no? Y tenemos que buscar alternativas que nos permitan, por un lado, seguir trabajando, seguir inmersos, porque no podemos estar saliendo y entrando al mercado laboral, porque eso dificulta a veces la reinserción, y también, de alguna manera, que nos permita ir aprendiendo cosas nuevas para que cuando surjan esas nuevas tareas nosotros seamos capaces de enfrentarlas. Nosotros hicimos hace 1 año, ahora mismo exactamente, un estudio con el Máster de Estudios de Mercado y Comportamiento del Consumidor del Instituto Empresa para valorar un poco cuál era el futuro de la educación online, porque una de las cosas que ha surgido, digamos, en todo este contexto, precisamente es hablar de la educación online como una alternativa y como una herramienta. Hay que ver cómo se implementa esa formación online para que realmente se convierta en una alternativa. Hay muchos casos muy conocidos de instituciones que han ido incorporando formación online, pero con la misma perspectiva de una formación presencial. Y eso al final tampoco ha dado, digamos, un gran resultado. Tenemos que ser ágiles en la generación de esos nuevos contenidos, pero también tenemos que tener una gran capacidad de difusión, porque si no, o sea, si abordamos solamente a un grupo muy pequeño, pues entonces también tendremos muchas dificultades, tal y como ocurre, para generar, digamos, profesionales capaces de instaurarse en esos puestos de trabajo. Les voy a dejar aquí otra pequeña encuesta muy rapidita para que podamos también, digamos, debatir, porque forma parte de digamos, de las conclusiones que salió en el estudio, y creo que así también nos da para que puedan ir participando. No lo he dicho al principio, pero al final voy a contestar todas las dudas que se vayan dando, me vayan dejando por aquí, ¿vale? Básicamente es porque como estoy con la encuesta, se me superpone un poco sobre los comentarios y es un poco más complicado. Pero todas las dudas las voy a recopilar y vamos a contestar al final. Voy a dejar un minutito para que puedan contestar la encuesta. Bueno, básicamente les propongo que podamos revisar si sabemos lo que es un MOOC. Y de momento, bueno, iba paritaria, está que se mueve entre el no ni idea y los que sí conocen y que además los usan. Vamos a dejar un segundito más.
Bueno, yo de todas maneras, para aquellos que no tienen ni idea, que en este momento es el 50%, es bastante elevado, son los cursos masivos abiertos y en línea, se llaman MOOC por sus siglas en inglés, y normalmente son cursos cortos sobre materias muy concretas que nacieron en 2012, bueno, vinieron de la mano de grandes instituciones educativas, la mayoría americanas, y se han ido extendiendo prácticamente a todo el territorio global. Hay muchas plataformas en las que podemos encontrar MOOCs, muchas plataformas son propias de las universidades que los ofrecen. Está, en nuestro caso directo, pues está Myriadax, que es una plataforma de MOOCs, digamos, cursos, digamos, fundamentalmente en español y en portugués. Tenemos formación también en otros idiomas, pero digamos nuestro foco es el mercado iberoamericano, no solamente por las instituciones con las que colaboramos, sino también por los alumnos. Independientemente de que uno pueda hablar otros idiomas, pues se aprende muchísimo mejor y el alumno normalmente está mucho más cómodo con su idioma natal. Así que digamos que nosotros hicimos esa apuesta y también vino a convertirse en una alternativa a otras plataformas anglosajonas que tenían formación, pero únicamente también por los colaboradores que tenían, pues únicamente era en inglés. Podemos hablar de Coursera, podemos hablar de edX. Son plataformas todas que ofrecen cursos de la mano de instituciones, no siempre son universidades, pero sí instituciones, digamos, que tienen una formación muy interesante que ofrecer a los estudiantes y que son abiertos para cualquier persona que quiera inscribirse y que tienen una duración bastante, digamos, acotada, ¿no? Y luego hay muchas modalidades dentro de los MOOC, luego hay muchas modalidades que podemos comentar más adelante, pero fundamentalmente la idea es que son cursos masivos, online y en abierto. ¿Vale? Bueno, según ese estudio que les comentaba, nosotros, y tiene relación con el hablar ahora de los MOOC, lo que nos decían, el estudio se hizo tanto a estudiantes, alumnos, como a empresas, directores de recursos humanos de grandes empresas. Lo que nos decían desde la parte de empresas es que ellos veían una gran alternativa, una buena alternativa, buscar candidatos para cubrir sus ofertas de trabajo entre los alumnos de un MOOC. ¿Y por qué veían que eso podía ser, digamos, interesante? Hacer una selección entre los mejores alumnos de un MOOC. Y es porque cuando, digamos, hicimos el análisis de los alumnos, entre el 60 y el 70% de los alumnos decían que estudiaban y trabajaban o trabajaban. Por tanto, la idea que tenían las empresas era que al acceder a esta clase de profesionales, en primer lugar, pues obviamente tenían acceso a profesionales que tenían mucho interés en su reciclaje profesional, que realmente estaban preocupados por mantenerse actualizados, y que eso normalmente es una actitud que te acompaña a lo largo de la vida. Por tanto, era gente que estaba aprendiendo cosas a día de hoy, que además, como estaba trabajando, podía implementarlas de manera directa en su puesto de trabajo, pero además tenía este espíritu de seguir aprendiendo, que en este momento es casi de las habilidades, por decirlo de alguna manera, más críticas que se puede requerir en un profesional. Por eso dimos todo este contexto, porque el momento en el que estamos viviendo en el mercado de trabajo, lo que está exigiendo es una formación permanente. Por tanto, todas aquellas personas que tienen ese espíritu, digamos, de actualización profesional, son mucho más atractivas para una empresa que quienes pues simplemente se han dedicado a formarse en un momento muy concreto de su vida y quieren o tienen la expectativa o la idea o el deseo de estar haciendo lo mismo hasta el día que, digamos, que puedan retirarse, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que surgió en esta investigación era que si bien la formación presencial en su día era considerada como de mayor calidad, más fiable, etcétera, ahora las empresas también valoraban el hecho de que sus empleados o sus potenciales empleados pudieran formarse en línea, porque esa idea de que la formación presencial siempre era la mejor ya ha ido quedando atrás, también por la evolución, digamos, que hemos ido teniendo de la tecnología, que está como mucho más presente en todos los aspectos de nuestra vida.
Otra de las razones por las que también era interesante es porque cada vez más los trabajos, independientemente de cuál sea nuestra profesión, son más multidisciplinares y esto exige desarrollar competencias y habilidades en varios campos de conocimiento. Y además hacerlo, si se puede hacer mientras se está trabajando, muchísimo mejor. Todo este contexto, tanto del mercado laboral como de cómo se está percibiendo la formación, digamos, de origen, poniendo como origen quizás los MOOC, es, digamos, lo que nos da el contexto o el caldo de cultivo para el nacimiento de lo que se denominan las microcredenciales, que después de 20 minutos finalmente vamos a hablar de qué son esas microcredenciales. Les voy a dejar nuevamente una encuesta muy pequeñita para también pues ver un poco testear si ya saben lo que es una microcredencial, un poco para que también me puedan poner ustedes a mí en contexto de quiénes son las personas que me están escuchando y en ese sentido pues también poder darles más información más profunda o menos profunda en función del conocimiento general, digamos, que haya del tema. Vale. Eh, Vamos a ver si nos deja Facebook lanzarla. Bueno, esta no sé por qué no me permite lanzarla. Así que no voy a poder testear cuánto conocen o no de las microcredenciales. Pero sí, les quiero dejar nuevamente con una imagen, ¿no? Para los que conocen, a lo mejor tienen más interés arquitectónico, si les hablo del acueducto de Segovia en España, pues seguramente se puedan hacer una imagen de qué es una construcción románica que tenemos aquí en España, pero también serviría para aquellos que tienen hijos, los juegos que tienen los niños, que son para ir poniendo cosas, a lo mejor algunos son aros y se van poniendo todos unos encima de otros, o cubos que se pueden ir poniendo uno encima de otros, para los que tienen casas muy pequeñas y buscan soluciones de espacio que les permita ir poniendo las sillas que se puedan poner unas encima de las otras, o los platos de casa que también, digamos, se apilan normalmente. Ese concepto de apilabilidad es un poco al que va dirigido el desarrollo de las microcredenciales. Lo que nos proponen las microcredenciales, que es la tendencia que estamos, digamos, abordando en estos momentos, como en el contexto de la formación profesional, es digamos, la idea de que podamos consumir formación, dicho usando el término consumir de una manera lo más amplia posible, consumir formación en extractos muy pequeños, en temas muy concretos, pero que podamos ir sumando ese conocimiento sobre otro conocimiento, sobre otro conocimiento, y que nos permita obtener algo, digamos, un título mucho mayor o un conocimiento mucho más amplio. La idea de que pueda ser, de que podamos consumir, digamos, conocimientos muy específicos y que sean apilables, también nos da la posibilidad de que no tengan que ser todos sobre la misma materia, sino que yo pueda coger un conocimiento, agarrar un conocimiento de una disciplina y pueda sumarlo al de otra disciplina, y la suma de ambos pueda darme, digamos, permitirme desarrollar unas competencias que sean necesarias y que sean importantes para mi puesto laboral. Las formas que pueden adoptar las microcredenciales, pues podemos hablar de grados acumulables, que son programas de certificación dentro de ofertas de grados o de licenciaturas completas, que pueden ir escalando hasta la finalización del grado. Las microcredenciales a corto plazo, que pueden ser o no acumulables para un grado mayor, y en algunos casos se le denomina badge para definir las microcredenciales que están relacionadas con una habilidad laboral específica y muy pequeña, muy concreta, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ofrecen las microcredenciales, ¿no? A fin de cuentas, es la posibilidad de personalización, porque me permite, digamos, definir cuáles son esas habilidades que yo necesito para especializarme en un área concreta.
Me da flexibilidad, hablamos de microcredenciales prácticamente siempre en entornos online, por tanto hay muchísima flexibilidad de tiempo, de dedicación, no solamente porque yo me pueda conectar o lo pueda hacer cuando yo quiera, sino porque no necesito estar 2 años formándome de manera permanente con un tiempo de dedicación concreto para dentro de 2 años entonces saber hacer algo, sino que de manera muy rápida puedo ir adquiriendo esos conocimientos, los puedo ir implementando directamente en mi entorno laboral y lo puedo hacer prácticamente con cualquier organización, ¿no? Hablamos de aprendizaje continuo, de desarrollo de perfiles multidisciplinarios, de reducción de costos también, porque obviamente todo, digamos, va en proporción. También a niveles de inversión, pues puedo ir haciendo inversiones, digamos, más pequeñas que me permitan asumir a nivel económico también ese modelo de formación para la vida. En este contexto, también una de las cuestiones más relevantes en las que se está trabajando es con blockchain como herramienta tecnológica para validar esta agrupación de logros. O sea, igual de importante es que yo pueda, digamos, adquirir esas competencias que dar o dotar de alguna herramienta que me permita ir haciendo esa validación y que si hablamos de un entorno online, que además pueda ser una herramienta que a ser posible sea inviolable, ¿no? Para dar, digamos, las máximas garantías a la hora de digamos, reconocer esa formación por parte de una institución, independientemente de cuál sea su naturaleza. Microcredenciales ahora mismo no solamente están en manos de universidades, están en manos de instituciones educativas terciarias, están en manos también de empresas, en muchos gobiernos también se está apostando por ellas, o sea que al final lo que intentamos es dar alternativas para hacer posible y hacer viable ese aprendizaje permanente del que estamos hablando. Desde Telefónica, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que una de las primeras cosas que podríamos comentar y que creo que, digamos, es totalmente pertinente comentar, nosotros, digamos, como les decía hace un rato, nosotros tenemos la plataforma, o estamos impulsando la plataforma Miriax, que es una plataforma MOOC que nació con esos cursos cortos, pero que al igual que otras plataformas ha ido evolucionando a ofrecer programas, digamos, más flexibles. Y en el marco de esa plataforma, digamos, hemos estado trabajando no solamente desde Miriax, sino en un contexto un poco más global para, digamos, definir un estándar internacional que permita a las organizaciones reconocer cuando se trata de una microcredencial. La microcredencial al final está basada en la idea de poder, de la aplicabilidad, del desarrollo de conocimiento a medida que se va aplicando. Por tanto, ¿qué elementos tiene que contener una microcredencial para que, digamos, yo como empresa o yo como universidad pueda considerarla como tal y reconocerla como tal? Ese trabajo que llevamos bastante tiempo realizando, pues finalmente se ha presentado en Bruselas la semana pasada. Como digo, no solamente está participando Miriadax, como plataforma. La idea es que esto sea un acuerdo que pueda ser muchísimo más global. Se ha incorporado también la plataforma FutureLearn, que es una plataforma MOOC, digamos, de ámbito inglés. Hay otras plataformas europeas, pero no solamente es un movimiento, digamos, europeo. Ya el hecho de que esté Miriadax, que de alguna manera es representante de lo que es digamos, en la región iberoamericana, ya dice algo. Toda esta iniciativa también tiene un poco que ver con uno de los informes que publicó, el más reciente que publicó la Comisión Internacional del Futuro del Trabajo, que decía exactamente, si queremos que el aprendizaje sea permanente de verdad, las competencias deben ser transferibles y para ello es necesario instaurar un marco común de reconocimiento de las competencias, tanto en el plano nacional como internacional. Un poco hemos adquirido ese mandato de la OIT como propio y, digamos, estamos trabajando en ello, digo, como un marco internacional. También estamos trabajando con todos nuestros partners educativos precisamente para impulsar esto y desde el propio Miriax, pues ya es posible trabajar o estudiar con microcredenciales. Esto, por supuesto, hoy, digamos, es un movimiento que está empezando, quizás está mucho más desarrollado en el mundo anglosajón, porque, digamos, las limitaciones en muchos sentidos son menores, pero es una tendencia mundial que en muy poco tiempo seguramente sea mayoritaria. También desde Miriadax, digamos, para tratar de dotar, porque igual de importante es tener un estándar como de dotarle de la mayor fiabilidad posible, trabajamos
con la incorporación de tecnologías como el blockchain, como comentaba hace un momento, pero también con diferentes tipos de reconocimientos biométricos para darle garantía a las instituciones que realmente asumen como una formación válida esas microcredenciales, que la persona que ha desarrollado esa competencia durante ese programa de formación es realmente quien ha hecho la evidencia del trabajo, es quien realmente está presentando esa acreditación, etcétera, ¿no? Para dar garantía de todo el proceso de formación que en nuestro caso se desarrolla íntegramente online. Estamos trabajando ahora mismo con universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, estamos trabajando con instituciones multilaterales como la Confederación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo. Desde el punto de vista de Telefónica interno, tenemos el Instituto Tecnológico Telefónica, en el que también estamos trabajando, por un lado, con cursos cortos, pero también trabajando con microcredenciales para el desarrollo de competencias vinculadas a profesiones del futuro, a profesiones vinculadas no solamente con tecnología, que evidentemente como compañía puede ser nuestro core de negocio, pero también pensando en que al final muchas carreras que hoy pueden ser humanísticas, pues tendrán un componente tecnológico, y eso también son consideradas carreras del futuro, derecho sobre cuestiones de internet, periodismo digital. O sea, hay un abanico muchísimo más grande del que digamos, podemos pensar a simple vista. Esto no es solamente es algo que esté haciendo Telefónica como empresa. Cuando me refiero al Instituto Tecnológico, hay otras compañías, IBM, Amazon, Oracle, Google, todas han lanzado programas de aprendizaje digital de próxima generación, porque en muchos casos estos nuevos puestos de trabajo no consiguen personal para poder cubrir esas vacantes. Entonces, digamos que por un lado, tenemos el punto de vista del trabajador que quiere participar del mercado laboral, que quiere extender digamos, su aporte a lo que es la vida profesional. Y por otro lado, estamos hablando de empresas que están necesitando trabajadores y que, habiendo una gran cantidad de personas desempleadas, aún así no son capaces de ponerse en común porque no tienen a día de hoy las competencias necesarias para desarrollar esos empleos. Por tanto, digamos, la apuesta que hacemos, no solamente a través de Miriac, sino del ITT, es precisamente tratar de identificar cuáles pueden ser esos gaps, esas diferencias que hay entre lo que la gente sabe y lo que la empresa o el mercado laboral está necesitando, para darles una alternativa de formación que sea muchísimo más asumible en el momento de vida en el que se puede encontrar el estudiante, y que pueda realmente aprender o desarrollar esas competencias e incorporarse al mercado laboral. Desde el punto de vista de las empresas, como digo, están necesitando cubrir una serie de puestos de trabajo que a día de hoy no tienen, digamos, no encuentran en el mercado laboral. Por tanto, para las empresas no solamente es importante que el trabajador o las personas que estamos en el mercado laboral nos formemos de manera propia, sino que estamos viendo también como eh, como que las empresas se están involucrando más. Iba a decir involucración, pero creo que es un error de diccionario, que las empresas también se están involucrando mucho más en participar de la formación de sus empleados, porque ven crítico al final el tener un empleado formado que sea capaz de, digamos, de asumir los retos que le está presentando el mercado también a la empresa. No es solamente una ventaja para el trabajador, sino que se vuelve algo crítico para el sostenimiento del negocio de cada empresa, ¿no? Entonces, al final se está volviendo en ese sentido un ganar-ganar. Muchas empresas están apostando por el modelo de las microcredenciales, reconociendo que ya no es necesario para todos los casos tener que haber estudiado una carrera de 5 años, sino que digamos, con el estudio o con el desarrollo de una microcredencial, los profesionales pueden haber desarrollado las competencias necesarias para incorporarse en ese puesto de trabajo de una manera muchísimo más rápida, con materias que están muchísimo más actualizadas, porque en general no dependen de un sistema, el sistema universitario ya ha pasado en muchos países, en la medida en la que se ha desenvuelto también el sistema de formación profesional, es que mientras más se le ha querido dotar de reconocimiento con el respaldo de los ministerios de educación, de los ministerios del trabajo, eso evidentemente ha ido poniendo también unos parámetros que en algunos casos, por cuestiones administrativas, por cuestiones burocráticas, hacen que los procesos para ese reconocimiento sea tan largo que cuando finalmente, en muchos casos ha pasado, cuando finalmente se hace
digamos, tienen luz verde para salir adelante esos programas, según de qué materia se trata, en muchos casos ya han quedado obsoletos. Por tanto, hay que volver a rehacer el programa de formación, hay que volver a pensar en la temática, en cómo lo vamos a gestionar, etcétera. Yo ya me estoy acercando al final, porque ya llevamos media horita. Simplemente decirles con este tema de las microcredenciales, y que creo que es lo más importante, y quiero, digamos, insistir, aunque ya lo he dicho cuando les he hablado del estándar internacional que ya se ha presentado en Bruselas y que estamos trabajando también para implementar. Se está implementando ya con algunos partners, digamos, desde el punto de vista de Miridax, con algunos partners que están en el plano iberoamericano, pero que creemos que se va a hacer muchísimo más extendible en los próximos meses, el próximo año. Esto no es una cosa que está sucediendo solamente en Estados Unidos o en Europa. En Canadá, por ejemplo, digamos, se armó como una especie de colaboración entre empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas de todo el ecosistema de innovación del país para co-crear credenciales para la red nacional de agentes de cambio. Aquí, en este contexto, pues están participando prácticamente todos los actores importantes del país. En Nueva Zelanda el año pasado se implementó con muchísimo éxito un programa piloto de microcredenciales. De hecho, ellos también están un poco mirando cuál es el estándar que se está planteando, digamos, desde este consorcio internacional de MOOCs, para, digamos, también poder valorar, asumirlo ellos también como propio, con esas características que puedan permitirnos a todos identificar realmente qué identifica o qué diferencia una microcredencial de cualquier otro tipo de formación que pueda haber en el mercado. En Australia también se está dando ese debate. O sea que a nivel global muchísimas escuelas, empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades están empezando a experimentar con microcredenciales, y digamos la sensación, y más que una sensación, la certeza que tenemos todos los que estamos involucrados, incluso quienes a día de hoy no tienen microcredenciales, pero que saben que el mercado laboral ha cambiado, que el mundo educativo también está cambiando con él. La certeza que tenemos de que es un modelo que va a impactar de manera muy positiva y clara en cómo afrontamos la formación profesional, cómo afrontamos la formación que requieren los trabajadores, que requieren los profesionales para mantenerse al día y para poder, digamos, mantenerse operativos en el mercado laboral. No se sugiere que las microcredenciales vayan a reemplazar, por lo menos no de manera inmediata, las ofertas tradicionales, ya sean universitarias u otros modelos de formación profesional, pero sí, hay una absoluta certeza de que será un modelo complementario que nos va a permitir, digamos, ir enfrentando todos esos retos que tenemos a día de hoy. Ya por último, quisiera compartir con ustedes unos datos de un estudio también que hicimos el año pasado. Esto, digamos, hilando con esa idea de que no es una cosa que está pasando fuera, sino que está también pasando en nuestros países, en Iberoamérica, en América Latina. Hicimos un estudio apoyados por el área de investigación comercial del área de Telefónica. En esa ocasión nos centramos en 6 países: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú. Y un poco lo que le preguntábamos a las personas tenía que ver precisamente con este tipo de reconocimientos. En aquel momento todavía estaba muy verde, digamos, quizás el término de microcredenciales, pero sí le preguntábamos, digamos, a trabajadores en activo, estudiantes, cuál sería su interés en tener acceso a un tipo de formación que fuese más acotada en el tiempo, que pudiera ser digital. En nuestro caso ya iba dirigido a la formación digital, y que tuviera vinculado algún tipo de reconocimiento profesional, que realmente fuera valorado por parte de las empresas como, bueno, yo me he formado en esto, no he estado 5 años, he estado a lo mejor 6 meses, pero realmente es suficiente como para yo poder desempeñar esta tarea. Y lo que nos decían bueno, tuvimos 2 fases en la encuesta, con un universo total de 500 personas por cada uno de los países, por cada uno de los 6 países. Y lo que nos encontramos es con 2 preguntas muy concretas.
que les voy a compartir. En un caso les preguntábamos cuál sería el interés de participar en una microcredencial con reconocimiento oficial de créditos académicos por parte de una institución educativa, en este caso, y lo que nos encontramos es que más del 70% lo consideraba muy interesante y teníamos otro 15% que lo consideraba interesante, o sea que teníamos más de un 85% de personas, y esto fue prácticamente igual e idéntico en todos los países donde hicimos la consulta, que consideraban muy interesante tener acceso a este tipo de formación y que además pudiera estar participada por la universidad. Pero además les preguntamos qué pasaría si ese tipo de formación ya no tuviera un reconocimiento, digamos, formal del sistema. Cuando digo de la universidad, siempre hablo del sistema formal educativo que tenemos a día de hoy, no un reconocimiento que pueda hacer una universidad, digamos, un poco al margen del sistema del Ministerio de Educación de cada uno de los países. Le preguntábamos, decíamos, vale, pues eso era una pregunta, una respuesta quizás un poco más lógica, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa microcredencial tuviera un reconocimiento propio de la entidad que lo imparte? Imagínense que estamos hablando, pues, por ejemplo, a través del ITT, una información que imparte Telefónica a través del Instituto Tecnológico, que tiene que ver con tecnología. ¿O qué pasaría si la microcredencial la está impartiendo Google y es sobre marketing digital? Si el reconocimiento ya no forma parte de un contexto formal, sino, digamos, es el valor que, digamos, obviamente con unas directrices, unos parámetros un poco acotados, pero con un reconocimiento que sea propio de la entidad que lo imparte. Y creo que aquí fue donde resultó más interesante la respuesta, porque entre muy interesante e interesante, más en todos los países se sumaba más del 50% y muy concretamente en Brasil y en Colombia solamente ese 50% ya era solo de muy interesante y casi alcanzaban el 65% y el 70% de personas interesadas en recibir este tipo de formación con un tipo de acreditación que quizás no sea el que estamos acostumbrados habitualmente cuando hablamos de formación universitaria o de formación profesional, que suele estar en contextos, digamos, muchísimo más formales, pero sí, digamos, complementarla con otro tipo de acreditaciones que puedan tener también un valor, que nos permitan desarrollar esas competencias profesionales que estén en materias muchísimo más actualizadas y que nos permitan, digamos, desempeñarlas directamente en el mercado de trabajo. Por tanto, digamos, ya con este estudio o con estos resultados, yo me gustaría solo dejarles un par de conclusiones y inmediatamente pasaré a todos los comentarios para las respuestas. Yo creo que tenemos en este momento, o creemos que tenemos en este momento, varios retos clave. Uno, pensar, digamos, como sociedad, aquí posiblemente estén participando personas vinculadas a universidades, personas vinculadas a otro tipo de organizaciones de trabajo, trabajadores directamente que tienen interés y que están preocupados también por este tema. Creo que entre todos, o creemos que entre todos necesitamos pensar cómo adecuar los planes de formación en los que estamos trabajando, digamos, precisamente para dar soluciones al mercado laboral. Tenemos que trabajar para impulsar modelos ágiles de formación que nos permitan captar y generar nuevos conocimientos adaptados a la demanda del mercado laboral. Y por parte de las autoridades creemos, y así lo estamos impulsando y así lo estamos trabajando, que es necesario pensar en la aprobación de nuevas titulaciones y en respaldar iniciativas como pueden ser las microcredenciales como vía de formación para cubrir las demandas de empleo. Nosotros, digamos, también como trabajadores creemos que tenemos que pensar en la necesidad de formarnos, de que realmente tenemos un compromiso social y también con nosotros mismos de formarnos a lo largo de la vida, y la necesidad definitiva de promover también que las organizaciones de trabajo, que las empresas se involucren y que puedan también participar de este nuevo modelo formativo y que puedan favorecer, digamos, la adaptación de estos empleados a través de estos nuevos perfiles de formación y a través de nuevas formas de trabajo. Yo, digamos, en lo que tiene que ver con lo que era mi disertación o mi charla, quiero dejarlo hasta aquí. Vamos a revisar los comentarios, o si alguno tiene cualquier... cualquier momento, cualquier duda. Bueno, Patricia decía hace un ratito, los MOOC deberían mejorar el acompañamiento al estudiante y superar la automatización. Sí, o sea, sí,
eso voy a dejarlo, no le voy a poner ningún pero, efectivamente. Es cierto que la experiencia con los MOOC en cuanto al acompañamiento es bastante diferente según cuál sea el planteamiento del MOOC, cuál sea la institución que lo imparte. Pero tenemos que pensar en los MOOC siempre como un ejercicio, digamos, de actualización muy concreto, muy introductorio, que lo que precisamente, digamos, aportan las microcredenciales es esa evolución al que ya no entro yo, accedo y me formo o miro 4 vídeos y parece que ya lo he hecho, sino ya una formación que si bien a lo mejor no esté en el contexto digamos, de unos parámetros que pueda definir un Ministerio de Educación, sí que está enfocada al desarrollo de competencias y sí que tenga una estructura que pueda permitir ese desarrollo. Y esa estructura, pues obviamente pasa también por un acompañamiento del alumno o por generar sistemas que permitan al alumno realmente ver cómo es ese desempeño, porque obviamente si estamos hablando de que tiene un enfoque al desarrollo de competencias, pues es evidente que es necesario luego medir cómo realmente se han desarrollado esas competencias, y si no el modelo, pues en ese sentido habría fracasado. Omar preguntaba cómo puede una plataforma MOOC complementar la formación técnica de nivel medio. Pues obviamente depende muchísimo también de las materias. Nosotros tenemos casos no solamente con formación técnica, sino incluso con universitaria. O sea, tenemos muchos casos de profesores que, digamos, utilizan los MOOC para, por ejemplo, tener a todos sus alumnos, poder homogeneizar un poco el nivel de los alumnos que tienen en el aula. Se me ocurre, por ejemplo, y hablando de formación técnica, en cursos que tienen que ver con ingenierías, que tienen que ver con carreras técnicas, que el nivel no es tan homogéneo según en qué colegio estudies, si estás en el interior o no, pues lamentablemente en los sistemas educativos formales tenemos muchísimas diferencias en ese sentido. Entonces, hay profesores que se apoyan en los MOOC para buscar, digamos, darle herramientas a los alumnos para que ellos puedan, digamos, ponerse al día en lo que deberían saber esos niveles y que el profesor pueda de alguna manera no retrasarse tanto para poder cubrir, digamos, el conocimiento que deben tener al finalizar ese programa. En otros casos lo utilizan, son desarrollos ya propios de contenidos pensados en esa temática y se utilizan, digamos, para dar más, sobre todo en la parte de los MOOC, pues toda la parte que sea un poco más teórica y aprovechar, digamos, el resto de las actividades formativas para las cuestiones más prácticas. Hay cuestiones pues, que necesitan, hay materias que necesitan irremediablemente prácticas y no todas las prácticas se pueden hacer en online. Cuando esté incorporado de pleno todos los sistemas, posiblemente de realidad virtual, pues eso sea muchísimo más fácil, pero tenemos también una cuestión que tenemos que considerar en muchas regiones del mundo todavía y tiene que ver con la conectividad. Entonces, hay algunas prácticas, si hablamos de realidad aumentada pues, o de realidad virtual, pues que tienen un consumo de datos muchísimo mayor y que no en todos los casos sería factible. Entonces, en algunos casos, pues se utiliza un poco para dar la parte más teórica y utilizar los otros entornos formativos para que el alumno ya pueda poner en práctica. Pero efectivamente, o sea, los MOOC, yo no creo que solamente la formación técnica, creo que a todos los niveles, a nivel empresa, a nivel universitario, a nivel de formación técnica y a nivel de autoaprendizaje, realmente son muy positivos porque permiten, digamos, ese acercamiento con otras temáticas, pero digamos que hay que considerar también, digamos, esa evolución que se plantea con las microcredenciales, precisamente para dotar a los MOOC de muchísimo más profundidad en el tratamiento de los datos, muchísimo más acompañamiento, otro tipo de sistemas de evaluación que también permita. El MOOC al final siempre está pensado para un profesional que, bueno, entra, va a hacer lo que quiere o lo que le interesa y va a salir, no necesariamente va a terminar el MOOC y no necesariamente eso es un fracaso del curso. Pero digamos que hay, a través de las microcredenciales, hay otro tipo de evolución de esa formación que también permitiría hacer ese acompañamiento. Laura Jaimes decía, me interesa conocer más acerca de si existe algún estándar o recomendación acerca del diseño pedagógico de MOOC destinado a la obtención de una microcredencial. Nosotros, por un lado, tenemos desde Miríadas, les invitamos a través de la red, luego les dejaremos también, digamos, información. Nosotros tenemos un grupo también de Facebook, sí que está, digamos, muy concentrado
en personas que efectivamente ya están trabajando sobre ese tema, no es abierto a público general, pero donde hemos desarrollado una guía de buenas prácticas para el desarrollo de MOOCs. La hemos desarrollado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que creo que puede ser una guía que puede, digamos, para un profesor que nunca ha hecho un MOOC y que quiere, digamos, enfrentarse por primera vez a ese desarrollo, que podría valer. Y en el tema de las microcredenciales, nosotros estamos apostando por el modelo del estándar, que luego les puedo dejar, lo comentaba antes con la Riet, si a alguno le interesa tener, digamos, una presentación que les pueda orientar un poco sobre los temas que hemos hablado hoy, pues, por ejemplo, para datos o lo que sea, yo se las puedo facilitar y allí les podemos incorporar lo que se está definiendo como estándar en cuanto a número de horas, tipo evaluaciones que puede tener, más o menos cuántos créditos, si lo quisiéramos llevar a un reconocimiento formal, cuántos créditos debería equivaler. Al final, digamos, lo que se busca conseguir con este camino que ha empezado ahora, no es solamente que yo como empresa pueda reconocer que efectivamente esa formación puede estar, digamos, enmarcada dentro de una microcredencial, sino que llegue un momento en el que incluso entre las propias instituciones puedan reconocer, digamos, partiendo de ese estándar, que puedan hacer un reconocimiento de microcredenciales que he hecho en otra institución y que puedo continuar, digamos, con otro sitio, ¿no? En otro lugar. Desde qué sites oficiales acceden a microcredenciales. Pues en Miridax tienen microcredenciales, en Coursera tienen microcredenciales, en edX tienen microcredenciales. Las plataformas MOOC en su gran mayoría están todas incorporando ya microcredenciales y son microcredenciales que están respaldadas todas por instituciones de gran prestigio. O sea que yo creo que cualquiera de esas puede valer, porque como digo, no solamente son microcredenciales que puedan ser propias, sino que están siempre respaldadas por instituciones de gran prestigio, ya sea universidades, sean organismos multilaterales, incluso en algunos casos es de gobierno. En Argentina hay una universidad o empresa que ya esté utilizando microcredenciales. En este momento que esté en el aire o que yo tenga conocimiento, tengo que decir que no, pero sí, digamos, con iniciativas como estas, algo que estamos trabajando, que seguramente trabajaremos bastante con la red en los próximos meses. O sea, la idea, nosotros estamos llevándolo, digamos, a través de Miríadas. Miríadas está en toda América Latina, incluido Brasil, incluido también España, incluye Portugal. Estamos en todo lo que es nuestro ámbito de actuación. Nosotros estamos con nuestros partners educativos trabajando en este modelo. No, a día de hoy no hay una microcredencial que yo pueda decir, bueno, puedes entrar a este sitio, pero sí se está trabajando con ese modelo y yo estoy segura que en muy corto tiempo tendremos ejemplos locales que podamos tener. Resultan interesantes los MOOC para la actualización permanente a quienes somos docentes de educación técnica específica. Yo diría que sí. Conocemos muchísimas instituciones educativas, muchísimas universidades que están utilizando los MOOC como una herramienta para mantener, digamos, actualizado a su personal docente. Obviamente hay que elegir entre toda la oferta, esto es como todo, ¿no? Entre toda la oferta que hay, y ya no solamente hablo de las plataformas MOOC, porque hay muchísimas más, no solo las que yo mencioné, que son, digamos, las más conocidas y también son muy serias, también por las instituciones que tienen detrás. Hay muchísimas otras sites donde pueden encontrar este tipo de contenido. No siempre está muy bien respaldado. Hay algunos casos en los que a lo mejor puede ser, la formación que se consigue puede ser un poco dudosa, por eso siempre, digamos, cuando hablamos de MOOC, tratamos de enfocarlo hacia estas plataformas, porque como digo, están respaldadas por instituciones muy buenas. No en todos los casos los MOOC tienen la profundidad a lo mejor que se requiere, pero yo creo que haciendo una buena selección de estos materiales, yo creo que sí que podría ser muy interesante para la actualización permanente de los docentes en general, no solamente de la educación técnica específica. Decía María Laura, y coincido con ella, en los colegios del interior y sin posibilidad de capacitaciones presenciales resultan interesantes este tipo de propuestas. Lo interesante que tienen tanto los MOOC como las microcredenciales precisamente es eso, es la potencialidad de llegar a personas que no siempre pueden acceder a, a formación presencial, que normalmente, pues por un tema también de escala, pues se concentra en las grandes ciudades en los países. Eso pasa prácticamente en todos los países. Entonces, esto nos permite, es una formación y en ese sentido por eso lo consideramos una solución a gran escala, digamos, para el momento que estamos viviendo en el mercado laboral. Es una formación que nos permite impactar a muchísima gente que a día de hoy no tiene posibilidad o no tendría de otra manera posibilidad de asistir a ese tipo de capacitaciones, porque obviamente en presencialidad también hay muchas soluciones a las que se pueden acceder.
Eh, la implementación de cursos con microcredenciales, decía Carlos, mencionaste que la implementación de cursos con microcredenciales que vincula los canales formales generó una demora de tal magnitud que al implementarlo quedó obsoleto. No me refería a las microcredenciales exactamente cuando hice ese comentario, me refiero a programas formativos en general. O sea, cuando hablamos de programas formativos, una universidad que quiere sacar una nueva maestría o que quiere sacar una nueva carrera, un centro de formación técnica profesional que también tiene que pasar por los controles de los ministerios, se presentan o sea, digamos el proceso al final, se presentan los programas, hay un equipo especializado que lo analiza, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, en función de la materia en la que estemos hablando, sí que se ha dado casos de que ya están obsoletos. No es el caso de las microcredenciales, porque en este momento se está buscando un estándar que nos permita a todos asumir que es una microcredencial y hacer ese reconocimiento del valor que puede aportar en un currículum profesional o a las capacidades profesionales de una persona, pero no están inmersas en ese proceso, no están inmersas en ese proceso de que tengo que hacer un análisis curso a curso, con el programa, con todo ese tipo de formación. O sea, cuando hago ese comentario, me refiero a tipos de formaciones que sí están dentro de los marcos, digamos, normativos de cada uno de los países, que estén vinculados a los ministerios de educación, de trabajo, en función de la normativa de cada uno, que, pues bueno, primero por carga del propio funcionariado, segundo, pues porque también en algunos países tenemos que asumir que hay una carga burocrática muy grande y en esos casos se dilata muchísimo la aprobación, digamos, porque hay programas que sí están sujetos a la aprobación de un ministerio, porque si no, yo cuando obtengo el título no está respaldado por un ministerio de educación. Lo que ha cambiado es que antes eso era prácticamente imprescindible y si no tenía ese respaldo se consideraba que la formación, digamos, era vacía o no tenía valor. Eso ha cambiado muchísimo, los MOOC ayudó a empezar a cambiarlo y ya con las microcredenciales, digamos que se ha consolidado muchísimo más. O sea, es una formación, al final lo que necesitamos es definir cuál es el parámetro que vamos a utilizar para entender que realmente he podido hacer una formación válida. ¿Qué cosas le vamos a pedir a esos alumnos para demostrar que realmente ellos han adquirido esas dependencias? Pero ya no es tan importante en muchas empresas, pasa muchísimo en tecnología, pero no solamente, ya no es tan importante que yo haya hecho una ingeniería hace 20 años, es más importante que a lo mejor tenga una formación muy concreta, que a lo mejor no está respaldada por el Ministerio de Educación, pero sí pasa por ejemplo con las credenciales pues, de empresas como Cisco, por ejemplo. Y eso es casi, en muchos casos es casi más importante para la empresa que si he estudiado ingeniería hace 20 años, porque posiblemente lo que yo estudié en ingeniería hace 20 años ya no me sirva para desarrollarme en mi puesto de trabajo. En nuestro centro estamos trabajando con acreditaciones y sería importante enfrentarnos a estas microcredenciales, pero necesitamos capacitaciones. Dina, lo que te puedo decir en este sentido es que te puedo compartir a través de la red, les voy a dejar disponible la presentación. En la presentación les voy a compartir un poco cuál es el estándar sobre el que estamos trabajando, para que puedan ver un poco cuáles son esas condiciones que digamos que estamos trabajando, que pueda tener una microcredencial para que sea considerada como tal. A través de nuestro grupo de Facebook también estamos trabajando estos temas de manera, digamos, permanente, no solamente con lo que estamos haciendo nosotros, sino buscando, igual que hace la RIED, en este sentido, realmente es muy provechoso para nosotros y espero que también para la RIED trabajar de la mano porque estamos en constante búsqueda de cuáles son las mejores prácticas, de qué está pasando en otros sitios, para aprender por un lado de los errores, ¿no? Pero también para sacar, digamos, de esas buenas experiencias, qué cosas podemos adaptar o qué cosas podemos implementar directamente en nuestros entornos más directos para hacer factible todo este cambio. Y Omar Brandan decía si podría ampliar el tema de los batch, cómo se vinculan con las microcredenciales. Al final, bueno, los batch lo que te permite es un reconocimiento, el sistema de batch, como Open Batch o lo que sea, te permite ir creando una mochila, ¿no? de habilidades que has ido reconociendo y
pero no necesariamente tiene que ser puede ser una microcredencial, o sea, puedes conseguir un badge con un curso muy corto. Entonces, sí que tiene una vinculación porque podrías ir desarrollando una microcredencial e ir consiguiendo esos badges y guardarlos, digamos, por ejemplo, con Open Badge, con esas mochilas, ¿no? Que llamamos, que de alguna manera también generan una evidencia de qué es lo que se ha ido desarrollando, pero digamos que las microcredenciales pueden ir más allá porque los badges, digamos que sí pueden estar relacionados con otro tipo de formación que no necesariamente sea o se haya convertido en una microcredencial. Creo que no me he dejado, si no, me lo dicen por aquí, pero creo que no me he dejado ninguna pregunta por contestar. Bueno, les doy muchísimas gracias a todos los que han participado, los que han podido mantenerse de principio a fin también, pues obviamente el video quedará disponible para que lo puedan consultar en cualquier otro momento. Tienen, digamos, mi enlace, el enlace de mi perfil en la invitación al evento. Como dije desde el principio, pues yo les dejaré alguna documentación a la RIET para que pueda compartirlo con aquellos que están interesados en recibirla. Y perfecto, si no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta más, yo agradecerles a ustedes, agradecer también al equipo de la RIET por la invitación, por habernos dado este espacio para compartir un poco qué es lo que estamos haciendo en todo esto que está pasando y cómo queremos y cómo podemos o creemos que podemos contribuir. Y bueno, nos seguiremos viendo a todos los que estamos interesados en este tema y que realmente estamos preocupados por buscar soluciones para que realmente esta adaptación al nuevo mercado laboral sea positiva para todos y no se convierta en un trauma. Pues nos seguiremos viendo seguramente por ahí. Espero que podamos seguir compartiendo este tipo de experiencias en el futuro. Un saludo a todos, muchísimas gracias por haber participado y nada, nos estaremos viendo entonces digamos, en las redes y en todo este espacio, digamos, de reflexión que tenemos continuamente sobre el tema que hemos tratado. Un saludo y hasta luego.